Muy buenos días, tardes, noches a todos aquellos que se hallen del otro lado de esta transmisión. Esta es una nueva entrega de Comentarios de lo Real. Hoy es domingo 28 de noviembre del año 2021 y bueno, tenemos una gran cantidad de cosas para comentar. Quiero aclarar que si bien hoy están ocurriendo las elecciones del BPS, que es algo muy importante, no vamos a cubrir eso hoy porque yo trabajo en base a hacer una interpretación de las noticias publicadas en la prensa y obviamente lo que haya pasado con esa elección va a aparecer a partir de mañana o últimas horas de hoy en los medios electrónicos que actualizan permanentemente, por lo cual no va a estar en esta grabación. La semana que viene ya lo podrán conocer, a menos que se hayan enterado antes, en cuyo caso conocerán lo que yo digo al respecto. Muy bien, empezamos con inseguridad pública. Lamentablemente un montón de cosas. Hay un hombre, para empezar, que mató a una mujer, que era su pareja, una mujer de 59 años, y después el hombre se suicidó. También hay una mujer que fue apuñalada en La Aguada. Esto se publicó el día miércoles y la policía seguía al menos en ese momento investigando. No he conseguido mayor información sobre eso. Por otro lado, hay otra mujer que fue asesinada en la vía pública cuando estaba ocurriendo un acto delictivo que no era el objetivo matarla a ella. Es la segunda vez que pasa en el correr de este mes. Tenemos por otro una mujer de 22 años, muy joven. Tenemos por otro lado que hubieron en el total en esta semana el día martes hubieron 4 homicidios, uno de los cuales es el primero que hablé, del hombre que mató a la mujer y se suicidó. O sea, todo en un día es algo realmente muy intenso lo que está pasando en este desastre de inseguridad pública. Por otro lado, un hombre mató a un vecino. El vecino había salido a su propia azotea. Este hombre pensó que era un ladrón, disparó y lo mató. Bueno. Por otro lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos indicó que el Ministerio del Interior puso en riesgo la vida de muchísimos policías porque en su momento no repuso los chalecos antibalas. Habían 15.000 chalecos antibalas que vencían en el año 2020. Cuando este gobierno el actual de la coalición, asumió, lo que hizo fue cuestionar una compra que había decidido el gobierno anterior de chalecos antibalas chinos, por lo cual paró todo. ¿En qué terminó el tema? Le volvió a comprar exactamente al mismo proveedor, pero todavía hay entre 7.000 y 10.000 chalecos antibalas que están vencidos, siendo utilizados por policías en la calle. Bueno, vamos a otras noticias que tienen que ver específicamente con el gobierno de coalición. Cabildo Abierto, uno de los partidos de la coalición, había planteado un proyecto de incentivos para aumentar la natalidad en el Uruguay. En la coalición se ha discutido la idea de aumentar drásticamente las licencias por maternidad como forma de buscar ese objetivo. Wanda Cabela, que es una investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, dice que no hay evidencia de que ese tipo de medidas puedan surtir efecto. Ahora, digo yo, el incremento o la baja de las poblaciones es una cosa que se puede observar y se ha observado por parte de los demógrafos en muchos lugares del mundo. Cuando una sociedad es una sociedad primitiva, mejor que primitiva, podríamos decir que no ha desarrollado mecanismos de seguridad social. Por ejemplo, Uruguay en el siglo XIX hay una altísima tasa de natalidad, también de mortalidad. Como no hay seguridad social, la gente apela a la idea de tener muchos hijos para de esa forma estar a cubierto de posibles problemas en su edad mayor. Cuando se desarrolla la seguridad social, entonces todos esos mecanismos de natalidad se atenúan, bajan.
ha pasado entre nosotros, por supuesto, pero en Estados Unidos, en Europa, en todos los países que llegan a cierto nivel de desarrollo social. Entonces, no es la idea incrementar la natalidad. La gente no va a querer porque estas cosas operan desde la irracionalidad de la persona. Tienen que ver con los desarrollos políticos y sociales. ¿Queremos tener más gente en el Uruguay? Idea que yo comparto. Hay que favorecer la llegada de inmigrantes. Hay un montón de países en el mundo que están mucho peor que nosotros. Traigamos gente de esos países que están realmente mal, en África, en otros países de Latinoamérica, en Asia. Les abrimos las puertas, como se hizo con otros pueblos en otros momentos, y que vengan a vivir acá. Sería, me parece, la mejor idea. Volvamos a lo que hace este gobierno de coalición. El comisionado parlamentario está señalando que otro proyecto de Cabildo Abierto, el que tiene que ver con bajar la edad de... o sea, que los presos que llegan a los 65 años automáticamente tengan que irse a su domicilio. Bueno, dice que ese proyecto está muy mal. Fíjense, dice que hay cerca de un 40% de los 180 personas que están con esa situación, o sea, estamos hablando de unos 70 que son personas que están presas por delitos sexuales. ¿Los vamos a enviar de vuelta a la casa? También está, por supuesto, el tema de los 25 represores de Domingo Arena. ¿Los vamos a enviar a la casa? El parlamentario no habló de ese tema. Sí habló también de que el 70%, vale decir más o menos unos 150, de esos, si no me falla la aritmética, la estoy diciendo mentalmente ahora, son reincidentes, no son delincuentes ocasionales, no son buenos viejitos. Entonces, todo esto parece una muy mala idea. Por otro lado, otro integrante de la coalición de gobierno, Sartori, que tiene que presentar, como todos los demás legisladores, la declaración jurada de sus bienes y los de su esposa, se está negando a presentar la declaración jurada de los bienes de su esposa. La gente de la JUTEP dice que eso es una falta grave, que podría ser intimado a presentarlo. Y estaría muy bien, la esposa de Sartori es rusa, su padre ha estado señalado en varias ocasiones por parte de mecanismos internacionales como una persona de negocios muy poco claros. Sería bueno saber que nuestros legisladores no tienen que ver con ese tipo de asuntos. En materia de seguridad social, aparte de las elecciones, que son hoy, que están abriendo las urnas a esta hora, yo estoy grabando a las 7 y poquito, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social van a tener de ahora en más representantes en la caja militar. Esto corresponde a una norma del año 2018, pero que todavía no se había aplicado. Muy bien. Vamos ahora a unas noticias de tipo judicial, algunas de las cuales son bastante largas y muy importantes. Hay un medio de prensa digital uruguayo que se llama Sudestada. En la lista de fuentes que yo utilizo, que pongo siempre en la entrega, está. Yo periódicamente consulto a ver qué ha publicado Sudestada. Uso poco, porque como no trabajan en base a noticias sino investigaciones, uso poco el contenido de Sudestada, pero es un contenido valioso de gente que trabaja periodismo de investigación. Muy bien. En el buscador Google, 2 artículos de la gente de Sudestada desaparecieron del día a la noche. Se trata de 2 investigaciones sobre lavado de dinero publicadas hace tiempo ya. Una tenía que ver con el caso Lava Jato en Brasil y sus repercusiones en Uruguay. Había sido señalado en ese caso el estudio Posadas, Posadas y Vecino, y en otro caso más que también tenía que ver con lo mismo estaba señalado el estudio jurídico Algorta y Asociados. Muy bien, esto condujo a que la gente de Sudestada realizara una reclamación judicial. A las 4:44 de la mañana, según señalan en prensa, el primero de los artículos fue restablecido para que apareciera de vuelta en el buscador sin nunca dar una explicación de por qué lo bajaron. Y cuando estaba ocurriendo el juicio, el
abogado, defensor de Google, dijo, vamos a revisar en la computadora suya, señor juez. Se arrimaron, vieron la computadora del juez y apareció ahí sí en la búsqueda, cosa que no estaba apareciendo antes de que el juicio comenzara. Aparentemente ese último artículo, sin embargo, sigue restringido para los estados de la Unión Europea, que la defensa de Google dice que el juez uruguayo no tiene derecho a juzgar sobre lo que pase en esos lugares, aunque el reclamante sea un medio uruguayo en este caso. Esto es para que veamos el tipo de gente que es la gente de Google, igual que la de Facebook y otras empresas tecnológicas por el estilo. Cuando uno dice, voy a poner en Google que así averiguo lo que... No, en Google averiguas lo que la gente de Google permite que averigües. Si quieren utilizar un buscador, además Google te rastrea, te busca tu información, la acumula y la vende. Bueno, pero si querés que no acumulen tu información, que no la vendan y tener un muy buen buscador, yo les recomiendo que utilicen DuckDuckGo, que es un buscador totalmente gratuito, que es totalmente transparente y que les va a dar exactamente igual de buenos resultados que Google. Yo hace años que no uso Google, que utilizo siempre DuckDuckGo y creo que es una muy buena recomendación para que todos lo tengan en cuenta. Voy a poner ahí en pantalla, si es que ya no se vio porque lo edito después, la dirección de ese buscador que puede permitir conseguir mejor información. Bueno, la Fiscalía está diciendo que Peirano Basso, el antiguo banquero de uno de los banqueros de la crisis del 2002, debe ser extraditado al Paraguay. Había una decisión de extraditarlo a ese país, pero luego surgió una reclamación desde Argentina. Hace muchos años decían las malas lenguas que Peirano Basso no quería ser extraditado a Paraguay porque había defraudado allí a gente muy pesada de ambientes delincuentes y que si llegaba a una cárcel paraguaya probablemente no saliera vivo de ahí. No sé si es así, pero a mí me parece muy bien que lo extraditen a Paraguay porque cometió delitos contra gente de ahí. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia tenía una reclamación sobre que el impuesto COVID, como le llaman, ese para el fondo COVID, era inconstitucional, pero no falló a favor del impuesto y por tanto el reclamante va a tener que seguir pagando. Muy bien, hubo un fallo judicial que levantó la intervención que el Ministerio de Salud Pública hizo sobre Casa de Galicia, por lo cual Casa de Galicia pasa ahora a concurso de acreedores. La realización de ese concurso fue confiado a quienes van a dirigir ahora la mutualista, que son la gente de la Liga de Defensa Comercial, pero los síndicos que fueron nombrados solicitan poder trabajar con la gente de la intervención del Ministerio de Salud Pública. Muy bien. La justicia, por otro lado, ordenó al Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de los registros, como por ejemplo el registro civil. Vamos a verlo también en otra noticia del día. Pero en este caso estamos hablando de que le ordenó al MEC que los hijos que son de una pareja de dos personas del mismo sexo sean anotados con igual apellido, aunque las personas no estén casadas. Me parece muy bien y del matrimonio voy a hablar con la segunda noticia que tiene que ver con los registros. Por otro lado, el exdirector del penal de Punta Rieles, el señor Omar Vera, hizo una denuncia contra Sergio González, que es director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ante Fiscalía lo denunció por difamación y por incitación al odio, pero además ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos lo denunció por presunta misoginia, homofobia, violencia privada y también ante la Comisión Nacional contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación. Este señor Sergio González ya había sido anteriormente denunciado por situaciones similares. Muy bien, vamos ahora a otra cosa que tiene que ver con, no exactamente con la justicia, pero sí con cuestiones penales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó que
lo que tiene que ver con la violencia hacia los adolescentes está profundizándose con los procedimientos de regresividad penal establecidos principalmente por la ley de urgente consideración. Bueno, vamos ahora a asuntos que tienen que ver con el interior de la República. El director de turismo de Rocha, que se llama Federico Servino, en su momento dijo que cuando uno va a comer al balneario de Cabo Polonio, seguro que vuelve con diarrea. Bueno, entonces ahora pidió disculpas y se retractó de lo que había dicho. El intendente de ese departamento, Umpierres, dijo que Servino en realidad habla espantoso, pero trabaja muy bien. Ahora, yo me pregunto, un director de turismo, el turismo es una actividad que está muy basada en la prensa. ¿Un director de turismo no tiene que hablar bien? ¿No tiene que saber lo que dice? ¿No tiene que hablar bien de los lugares de turismo de su departamento? No estamos hablando de todo el país, pero Cabo Polonio no lo conoce como para decir que vas a comer ahí y venís con diarrea. Bueno, en fin. Por otro lado, y esta es la otra noticia que tiene que ver con los registros, en el departamento de Colonia, los alcaldes van a empezar a realizar los casamientos a partir del año 2022. Esto tiene que ver con que fueron transferidas las funciones del registro cívico de los casamientos desde el Ministerio de Educación y Cultura, responsable del registro de Estado Civil, hacia la Intendencia de Canelones, representado por Moreira en este caso. Acá viene una cuestión, hay muchas propuestas de qué hacer con el registro, si los escribanos, esto, aquello. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué directamente no abolimos el matrimonio legal? A ver, los hijos que antes se llamaban naturales tienen los mismos derechos que los hijos que antes se llamaban legales. Se puede, en una situación de concubinato, incluso sin haber hecho el trámite engorroso de la unión concubinaria, obtener los mismos derechos y prestaciones en caso de separación. Al menos tengo entendido que las leyes se votaron en ese sentido. Y si no, basta con votar las leyes que habiliten eso y algunas otras que acomoden distintas cuestiones judiciales y tranquilamente dejamos de tener matrimonio, que es algo que los que quieran hacerlo religiosamente, allá ellos, pero no es necesario. Bueno, en fin, no veo ninguna utilidad en esa norma legal. Vamos ahora a las noticias de tipo sindical, que está tupida la actividad en ese tema. En el sindicato médico indicaron que las mutualistas no están pagando los complementos de sueldo a las mujeres que tienen hijos recién nacidos. La Cámara de las Mutualistas dice que desconoce tales denuncias. Los funcionarios no médicos del Hospital de Clínicas pararon el martes por mejores condiciones laborales y en búsqueda de más diálogo. El sindicato policial armó un proyecto de ley para prevenir los suicidios de policías, que son muchísimos, y están buscando que el ministro Heber les dé apoyo. Y si no lo consiguen, bueno, van a presentar ese proyecto a todas las otras bancadas partidarias en el Parlamento. La gente de FANANCAP tiene dos movilizaciones tuvo en esta semana. Por un lado, el martes, en Maldonado, en contra de la privatización del servicio de aerocombustibles en el aeropuerto de Laguna de Sauce, que temen que después se vaya a un proceso de privatización similar en el aeropuerto de Carrasco. También la gente de FANANCAP, unidos en este caso a la gente del Zunca, el viernes pararon en Minas en defensa de la industria del cemento, por soberanía y trabajo, por defensa de las fuentes de trabajo y también de las empresas públicas. Los trabajadores de la carne pararon 24 horas el miércoles por falta de acuerdos en los consejos de salario. El sindicato de los trabajadores del transporte logístico, por el contrario, consiguieron un acuerdo con la patronal que les va a permitir una recuperación salarial del 2,6%. Y el sindicato de la gente del INISA dice que la directora del organismo, que si no me acuerdo mal es de Cabildo Abierto, pero igual es de la coalición, está manipulando los expedientes y violando el principio de independencia técnica con el que los mismos deben ser realizados. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la salud. En ese sentido tenemos que las autoridades de la Intendencia de Montevideo
informaron a la Junta Departamental más de 200 casos de malnutrición infantil que fueron registrados en sus policlínicas. Por otro lado, también hablando de niños, la Comisión Asesora está aconsejándole al gobierno la vacunación de los niños de 5 a 11 años. También lo había hecho la Sociedad Uruguaya de Pediatría en su momento. Y finalmente se decidió que en la segunda quincena de enero va a comenzar la vacunación de los niños de una forma escalonada que priorizaría a los grupos de riesgo, con la idea de completar todo el universo de los niños de 5 a 11 antes del inicio de las clases. Cuidado, hay una cosa muy peligrosa porque hay gente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría que fue amenazada por gente anónima, como siempre los que amenazan suelen ser anónimos, por estas recomendaciones. Y acá hay que entender una cosa, la vacunación es buena, las vacunas no tienen nada raro escondido. Todos los movimientos negacionistas contra el COVID, todos los movimientos antivacunas tienen su origen específicamente en la derecha y en la ultraderecha europea. ¿Quieren estar con Trump? ¿Quieren estar con Bolsonaro? ¿Quieren estar con la gente como los neonazis del estado de Sajonia en Alemania? Esos son los antivacunas. Los estudios científicos realizados por científicos en muchos países diferentes, arbitrados por pares, publicados en revistas arbitradas, indican lo adecuado que es esto, y los estudios estadísticos del efecto de la vacunación en las poblaciones ya vacunadas muestran que baja claramente la mortalidad y los casos graves. Por lo tanto, hay que vacunarse, es bueno vacunarse, y el que va en contra de la vacunación apoya a la extrema derecha. En materia de educación tenemos que el gremio de los estudiantes del IABA repudió el abuso de poder realizado por la inspección, que los convocó a una reunión con la inspección sin darles un previo aviso, y 2 estudiantes fueron presionados para que no se realizara una ocupación gremial del centro de estudios que se había planificado. Por otro lado, en una noticia educativa también, pero en este caso positiva, se inauguró finalmente la nueva sede de la Facultad de Veterinaria, que va a estar en el Camino Maldonado y que tiene más lugar, más espacio, más y mejor tecnología y lugar para un hospital veterinario, todo lo cual debe ser sin duda alguna muy bienvenido. Esto es un logro de la Universidad de la República, por más que se lo han querido adjudicar el gobierno actual, gente. La Universidad de la República es autónoma y venía planteando esta necesidad hace muchísimo tiempo. Muy bien, ahora sí, sin más, hasta la semana que viene.